Bien, siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día tenemos la sesión número 16, hoy 15 de octubre del 2024. El tema que se va a tratar es análisis de la producción científica de un instituto especializado pediátrico peruano, un enfoque bibliométrico. Nos acompaña como ponente el doctor Víctor Román Lazarte. Él es médico cirujano. Ha hecho estudio de posgrado en bioestadística, epidemiología clínica y estadística aplicada a la investigación. Es investigador RENACIT, asesor de proyectos de investigación en la subunidad de investigación e innovación tecnológica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es investigador adjunto en la Universidad de Huánuco, docente invitado en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, y es tutor en el Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Víctor Román, buenas tardes y puede continuar usted. Muchas gracias, doctor Mesa. Muchas gracias por la invitación también. ¿Se me logra escuchar, por favor? Sí, se escucha muy bien, doctor. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, ahora voy a compartir la pantalla. Listo. Ok. Bueno, nuevamente, muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias también por la presentación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la audiencia que estamos teniendo en este momento. Eh, Voy a hacerles la presentación de este artículo ya publicado en la revista de Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Eh, este estudio que se va a presentar ahora son los resultados de una revisión documentaria desde un punto de vista bibliométrico sobre toda la producción científica que hemos podido captar en la base de datos Scopus. Em, Como un preámbulo, la base de datos Scopus pues es una base de datos bibliográfica que sirve como indizador también para ver y evaluar la calidad académica y la calidad científica de los documentos que pueden publicarse en diversas revistas. No todas las revistas tienen esta misma calidad y por lo tanto pues Scopus es un buen filtro para ver qué artículos pueden contar con ese mínimo criterio de calidad para que puedan ser visualizados, usados, citados, ¿no? Bueno, mi nombre es Víctor Manzarde, ya me presentaron, entonces muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a esta presentación. Como les estaba mencionando, este artículo ya fue previamente publicado en el primer número de este año de la revista de Investigación, Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica. Y me acompañan dos colegas, una estudiante de medicina y una médico actualmente residente de Administración y Gestión en Salud. Se hizo este estudio principalmente porque queríamos conocer en estos 10 años de creación del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cómo es que ha evolucionado la producción científica, siendo esta producción científica un indicador no solamente para las instituciones académicas, sino también para las instituciones de salud que se catalogan como instituciones especializadas que también desarrollan investigación. Aparte de brindar docencia y brindar servicios asistenciales, ¿no? Para con el paciente, también se tienen que realizar actividades de investigación. Es por tanto que nació esta curiosidad de saber cómo es que ha evolucionado eh, la producción científica a lo largo de este periodo desde su creación. Eh, bueno, la publicación científica, como para darnos un poco de contexto, ¿no? Es un producto, la publicación científica es un producto como tal para que ciertos investigadores, instituciones, eh, institutos, lugares puedan compartir y difundir sus hallazgos. Siempre se ha visto que, por ejemplo, ¿no? Para darles un poco de más de contexto, que muchas de las universidades realizan tesis para poder optar un grado, ¿no? Ustedes seguramente en algún momento han realizado alguna tesis para optar algún grado, ya sea de su licenciatura, de algún grado de posgrado como maestrías o doctorados,
pero que al final no resultó en nada más que la tesis, ¿no? En estos casos, pues muchas de las universidades hoy en día ya están pidiendo que se realice un artículo científico en base a la tesis que tú estás realizando, porque esto es directamente proporcional a, a ciertos indicadores de calidad y ciertos indicadores de que tú estás aportando y apostando por la producción científica en tu institución, ¿no? Muchas de las universidades que hoy en día están en el top, según Times Higher Education, como por ejemplo la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Científica del Sur, eh, universidades nacionales como la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se encuentran en el top, eh, tienen este tipo de requisitos para que puedan graduarse los estudiantes, ¿no? Y que puedan tener por lo menos una publicación científica al terminar el pregrado. Entonces, esta publicación científica refleja el esfuerzo, la dedicación y los recursos que se pueden invertir en la investigación. Si tus estudiantes, eh, si tus trabajadores, ¿no? Em, están realizando investigación, quiere decir que tú les estás dando la herramienta o las herramientas necesarias para que ellos puedan realizarlo, ¿no? Por lo tanto, la institución está apostando para que ustedes puedan realizar la investigación debida. En ese sentido, pues esto es un indicador clave para la calidad de investigadores y de las instituciones también, e incluso de los países, ¿no? Como una pequeña acotación aquí, por ejemplo, ¿no? Les comento que Perú, por ejemplo, tiene una de las tasas de publicación por millón de personas más bajas, ¿no? A nivel global. En Latinoamérica nos ocupamos en el quinto lugar, ¿no? Por encima, no, en el sexto lugar está por encima Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, ¿no? En ese orden específico. Luego llegamos nosotros, Perú. Posterior a nosotros está Ecuador, Venezuela, Bolivia, ¿no? Paraguay, Uruguay. Entonces, si bien hemos tenido un gran avance, pero se ha tenido un gran avance sobre la producción científica, hay muchas situaciones que todavía pueden jugar en contra, ¿no? Principalmente si es que se habla de un centro en donde su principal actividad es la actividad asistencial. Fomentar la investigación es importante, ¿no? Porque puede promover incluso oportunidades para su personal. Seguramente, y espero que me estén escuchando en este momento, personal asistencial del instituto o de diversos centros hospitalarios que también ejercen la docencia. El hecho de hacer investigación te abre las puertas para que tú puedas postular a mejores plazas de docentes. Entonces, esto, por ejemplo, con el renombre que te pueda dar Concitec como investigador Renacit, hace que tú puedas elevar tus aspiraciones docentes académicas y puedas incluso formar grupos de investigación dentro de diversas universidades. Y eso es muy interesante para diversas universidades. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur, tienen grupos de investigación, tienen líneas de investigación que pueden ir acordes incluso a las líneas de investigación de sus institutos o de sus hospitales y pueden trabajar en conjunto. Y eso te abre la puerta a que tú puedas formarte también como docente, ¿no? Entonces es una gran oportunidad el hecho de poder realizar investigación. Muy bien, entonces, sobre la producción científica netamente, ¿no? Eh, Muchas de las instituciones en los últimos 10 años o desde el 2014 que se dio la ley universitaria para poder aumentar la producción científica, ¿no? Siendo esto uno de los requisitos para el licenciamiento de las universidades a partir de SUNEDU, pues el crecimiento en Perú ha ido exponencialmente creciendo, ¿no? Entonces, valga la redundancia, disculpe. Y esto de verdad se refleja bastante no solamente en el ámbito académico como las universidades o institutos, sino también en los hospitales, porque van de la mano. Es por eso que muchos hospitales e institutos de salud tienen una oficina de docencia, porque las oficinas de docencia se encargan de realizar estos convenios y alianzas con las universidades para que puedan fortalecer los lazos y uno de esos lazos es la investigación. Entonces, si se realizan actividades académicas e investigación, tanto el hospital o el instituto como la universidad tienen un crecimiento constante y es por eso que todas las instituciones, en su mayoría que tienen convenios con universidades, también muestran un crecimiento constante.
Por otro lado, pues el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja fue fundado en el 2013, ¿no? Y se enfoca principalmente pues a la atención pediátrica y desarrollo de investigación e innovación, principalmente con un ámbito quirúrgico, que no se limita netamente a lo quirúrgico, ¿no? Claro que es una de sus prioridades, pero no está limitado solo al ámbito quirúrgico. Mientras que la importancia de Scopus, como yo les mencionaba, es una de las bases de datos más relevantes, una de las bases de datos con mayor calidad, ¿no? Creo que junto con Web of Science es una de las bases de datos bibliográficas más importantes a nivel mundial y creo que sirve mucho de referencia para que podamos ver hacia dónde estamos caminando. Entonces, este estudio tuvo por objetivo pues analizar las características de la producción científica hasta el 2023. Se hizo el corte hasta diciembre de 2023 y todo esto se analizó mediante un enfoque bibliométrico, ¿no? Y a partir de eso también analizamos redes de colaboración internacional, los tipos de documento y la naturaleza de la investigación. En los materiales y métodos que les puedo compartir, el diseño de estudio fue un estudio observacional, netamente descriptivo, documentario con enfoque bibliométrico, y la unidad de análisis fueron las publicaciones científicas en Scopus con al menos un autor afiliado al Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Como les mencioné, pues la fuente de información es la base de datos Scopus hasta el 2023 y se tuvo un corte, ¿no? Desde la fecha de creación del Instituto de Niños San Borja, eh, desde el 2013 hasta el 2023. La estrategia de búsqueda fue simplemente utilizando el nombre, ¿ya? Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, excluyendo algunos términos con Breña, porque hubo mucha confusión, algunos solamente colocaban Instituto Nacional de Salud del Niño y se iban para Breña, pues no, pero en verdad eran de San Borja, por ejemplo. Entonces se tuvo que hacer ese escrutinio con el identificador de afiliación. Entonces también se utilizó ese campo de identificador de afiliación, el AFID. Em, por otro lado, pues la recopilación realizó el 2 de febrero del 2024, siendo esta una fecha pues posterior a culminarse el año como tal, para poder obtener todos los documentos que han sido publicados hasta el 2023 como tal. Entre los criterios de inclusión y exclusión se incluyeron publicaciones con autores afiliados al Instituto Nacional de Salud del Niño y se excluyeron proyectos incompletos o sin acceso a la publicación. Esto es importante porque no todos los proyectos son, o todos los trabajos de investigación, las publicaciones tienen un acceso directo. Eh, por ejemplo, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han intentado ingresar a algún artículo y ahí les decía, no, si quieres ingresar a este artículo tienes que pagar $39. Bueno, pues, ¿quién podría gastarse $39 en un artículo científico, verdad? Entonces, es muy poco probable que alguien lo haga. Entonces, si es que no se tuvo acceso de esa forma, pues simplemente se excluyeron. Pero por los accesos institucionales que se nos brindan, ¿no? Por diversas universidades, se logró tener acceso a, por no decir a la totalidad de los documentos, ¿no? Así también, pues, con el equipo de investigación se ha tratado de hacer un análisis profundo, ¿no? Un comprehensive review, por así decirlo, sin haberlo mencionado, porque el análisis profundo, pues, hicimos un análisis documentario de cada uno de los documentos que llegó que se llegaron a analizar documento por documento para ver, por ejemplo, eh, el tipo de estudio que se ha realizado, el tipo de documento, si es que tuvo financiamiento o no tuvo financiamiento, si es que fue de acceso abierto o no fue de acceso abierto, ¿no? Y si la participación fue directamente como primer autor o autor corresponsal del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Porque la autoría, por ejemplo, el hecho de que tú seas primer autor de un documento quiere decir que tú tuviste ese rol de liderar el grupo de investigación. ¿No? Asimismo, si tú fuiste el corresponsal de la investigación, quiere decir que tú tienes ligeramente más experiencia que todo el grupo y por tanto puedes responder asertivamente los comentarios que hace la revista, ¿no? Los revisores pares de las revistas, de las distintas revistas. Eh, para para el análisis de datos como tal se utilizaron diversos softwares, entre los que resalto RStudio, se utilizó la librería Bibliometrics mediante el entorno BiblioShiny y también se utilizó BossViewer para poder hacer las redes de colaboración y las redes de concurrencia. Entonces, ya con los resultados fueron muy interesantes, la verdad fueron bastante interesantes, quizás un poco esperables, pero sí fueron bastante interesantes. Analizamos un total de 128 publicaciones, las 128 publicaciones las pueden encontrar ustedes, bueno, hasta ese momento, ¿no? Actualmente, si mal no recuerdo, tiene
164, porque he estado viendo últimamente la plataforma Scopus nuevamente para poder actualizarme. Actualmente están en 164, si mal no recuerdo. La primera publicación fue registrada en el año 2015, ¿no? En el 2015, como podemos ver en el gráfico, tenemos cuatro publicaciones científicas, siendo registrados constantemente, ¿no? Hasta el 2023 con un total de 28. Un coeficiente de determinación mediante una regresión lineal simple de 0,80, o sea, el 80% es explicado por el tiempo, y se ve un crecimiento importante en el año 2020 y 2021, ¿no? Incluso del 2020 a 2021 se podría decir que se duplicó, ¿no? La producción científica de año a año, ¿no? Esto es algo interesante que también se discutió en ese momento y creo que es necesario mencionarlo ahora, es que fue por el efecto de la pandemia por COVID-19, ¿no? El efecto de la pandemia por COVID-19 ha hecho que muchas de las instituciones alcen su productividad científica porque incluso las revistas estaban haciendo revisiones muy rápidas, rápidas y lo estaban publicando tal y cual llegaban a veces, ¿no? Con muchísimos errores en muchas situaciones. No quiero decir que eso ha pasado acá, pero en general es lo que se ha visto. Y si ustedes hacen una revisión de documentos de retractados. Creo que hay una publicación del doctor Percy Herrera, si mal no recuerdo, podrían buscarla, documentos retractados en Ciencias de la Salud en Latinoamérica, si mal no recuerdo, se llama de esa forma. Eh, Pueden ver que anualmente las retractaciones han ido aumentando y justamente en ese periodo 2020, 2021 y 2022 han sido, y actualmente se están retractando un montón de ese tipo de publicaciones, ¿no? Por justamente una revisión muy rápida, muy escueta, incluso en revistas de muy alto prestigio, ¿no? Entonces, eso fue pues uno de los efectos COVID, que se elevó la cantidad de manuscritos, ¿no? Y posiblemente pues esto desaparezca, posiblemente volvamos a la normalidad, por así decirlo, entre comillas, porque si bien hemos tenido un crecimiento constante, ¿no? De 11 podríamos volver al 17 por ejemplo, ¿no? No se sabe, no sabemos cómo va a terminar este año, así que con un forecasting puede ser que existe esa posibilidad de llegar a 20 documentos por año, ¿no? Este año. ¿Qué más? Eso es con respecto al tiempo, quizás. Eso es lo que les puedo mencionar con respecto al tiempo. Algo muy interesante y que es algo que estoy empezando a realizar en diferentes estudios bibliométricos también, es las redes de colaboración un poco más trabajadas, ¿no? Las redes de colaboración son importantes porque nos dicen con qué país o de qué país estamos recibiendo la ayuda o la asesoría o a qué países nosotros estamos brindándole el apoyo o soporte, ¿no? Entre los cuales resalta Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Inglaterra, ¿no? España, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede ver que existen diversas fuentes de colaboración, por ejemplo, ¿no? Con Estados Unidos se han mantenido más de 20 documentos en colaboración, mientras que, por ejemplo, con Inglaterra, ¿no? Pueden ver, acá quizás no se ve, ahí está, ¿no? Podemos ver que la barra marroncita dice que es entre 15 a 19 documentos, entonces se puede deducir que entre Perú, en Inglaterra se tuvo 15 documentos o 19, entre 15 y 19 documentos en colaboración. Igualmente con México, ¿no? Igualmente con Argentina. Entonces, se puede decir que no tenemos una mala red de colaboración. Sería muy preocupante si es que esta red de colaboración haya sido por países del Asia, ¿no? Eh, del Asia occidental, quizás, ¿no? Países como Tayikistán, Uzbekistán, quizás Irán, ¿no? Son países que no tendríamos el por qué colaborar, pero con Inglaterra, Estados Unidos, incluso Canadá, Brasil, Argentina, tenemos algo en común. Por ejemplo, con Estados Unidos y con Inglaterra se tiene una gran red de colaboración a nivel nacional muy, muy excelente. Eso no puede ser ajeno a nosotros, ¿no? Al instituto como tal. Entonces es muy explicable esa red de colaboración. Igualmente con España, porque muchos de los residentes, muchos de los profesionales que están ahora en el instituto han hecho rotaciones o han hecho pasantías por esos países. Entonces tienen razón de ser de que hayan ciertas redes de colaboración o como se dice, networking entre esos países, ¿no? Es muy, muy explicable. Sin embargo, en países extraños, ¿no? Como los que mencioné hace un momento, sería muy, muy para posiblemente que llame la atención, ¿no? Igualmente, ¿no? Se tiene una red de colaboración aquí con algunos países de las Filipinas y también con
Australia, ¿no? Que en este caso Australia salió pequeño por el mismo hecho de que el mapa no salió adecuadamente, ¿no? Pero ahí se ve la red de colaboración entre los países. Algo interesante es que el análisis documentario, estas son solamente las 10 publicaciones más citadas en Scopus, ¿no? Solamente uno de ellos, una de esas publicaciones más citadas, tiene por autor principal al doctor Julio Porderico, que es del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. ¿No? Tienes 30 citaciones y justamente trata sobre COVID-19, ¿no? SARS-CoV-2. Entonces, si nos damos cuenta, el más citado fue uno de COVID-19, ¿no? El tercero más citado también fue de COVID-19. El quinto más citado también fue de COVID-19, el sexto también, el séptimo también, el octavo también, ¿no? Entonces, creo que ahí tuvimos un error nosotros como instituto, porque quizás todo se basó netamente en COVID, que no fue malo, ¿no? No fue malo, después de todo la producción científica, pues es la producción científica, pero cuando desaparece este factor, se puede ver aquí en los documentos más citados, que va a decaer también esta situación, ¿no? Porque si ya no salen más documentos sobre COVID-19, posiblemente también no se cite más documentos sobre COVID-19. Entonces se pierden las citaciones y se pierde el número de documentos. Pero esas son cosas a largo plazo, quizás no se noten estos 2 primeros años y poco a poco podamos ir recuperando con los otros temas de investigación, de prioridades que nosotros tenemos, ¿no? Dentro del instituto. Entonces, es muy interesante todo esto. Creo que se puede hacer un análisis mucho más profundo de cada uno de estos puntos, pero podrían darse para otra publicación. Algo muy importante y también resaltante, creo que es que el término de, bueno, el uso de los términos o el uso de las palabras clave, como por ejemplo COVID-19 y SARS-CoV-2, han resaltado bastante, ¿no? Han resaltado bastante. Entonces, si bien nosotros somos un instituto pediátrico, ¿no? Child, Pediatrics, son palabras que sí tienen que salir porque, pues bueno, son las palabras que nosotros utilizamos dentro de nuestra institución, ¿no? Pero palabras como SARS-CoV-2, COVID-19 y coronavirus han tenido un gran impacto también, ¿no? Y la mayoría de los documentos quizás que nosotros podamos visualizar en un 20%, un 30%, que es bastante, habla sobre COVID-19, ¿no? Entonces, eso nos indica a nosotros que no tenemos que dejar de lado las otras líneas, ¿no? Como por ejemplo, eh, una línea que se ha dejado un poquito de lado puede ser tuberculosis, otra línea que puede ser dejada de lado un poco fue burns, que es quemaduras o quemados, ¿no? Entonces, acá hay algunos documentos sobre lupus eritematoso sistémico. Entonces es cuestión de que se puedan retomar las líneas de investigación y de que la evolución de esto sea, pues, ¿no? En base a las prioridades de investigación que nosotros estamos dando. Eh, Algo que sí también, y creo que es importante mencionar, es sobre el financiamiento, ¿no? Que solamente, por ejemplo, 35 de ellos recibieron financiamiento. Y como menciona acá la cruz en la parte de abajo, ¿no? Perdonen. En la parte de abajo voy a poner el láser mejor. Ok. Como menciona la cruz, ¿no? Acá abajo, solo un documento fue financiado por el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. O sea, esto es algo un poco relativo, ¿ya? Porque si ustedes ya son duchos en el envío de estudios a las revistas científicas, hay una sección que les pide conflicto de intereses y fuentes de financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que declarar si es que tú has recibido algún tipo de ayuda de tu patrocinador o en este caso de alguien que te haya apoyado con compra de materiales, compra de insumos, ¿no? O te esté pagando a ti netamente por investigar. ¿No? Por investigar. Entonces, ahí podría decirse que sí recibiste un financiamiento, pero solamente un documento fue financiado por el instituto y probablemente es porque no se haya declarado, ¿no? Entonces, esto más que nada es un error de metadatos. Porque posiblemente hayan más estudios que fueron financiados por el instituto, pero que no se hayan declarado simplemente. Entonces, esos aspectos tienen que ir de la mano con las asesorías que están brindando hoy en día la subunidad de investigación para que ustedes también puedan hacer correctamente el paper, ¿no? O sea, el artículo final y que puedan decir qué cosas tengo que añadir y qué cosas tengo que quitar, ¿no? Y que todos manejemos la misma información, porque por otro lado, pues estaríamos
pensando que los estudios financiados pues simplemente no tienen algún sentido, por así decirlo, ¿no? Cuando la realidad es que simplemente no se declaran en las fuentes de financiamiento, ¿no? Y esa parte es muy importante. Entonces, bueno, es una lección aprendida que se tiene a partir de esta revisión documentaria, ¿no? Eh, bueno, por el resto creo que eso es todo con base a los resultados. Algo necesario es discutir los resultados. Hace un tiempo, en el 2023, 2022, 2023 más o menos, nosotros con un grupo grande de colegas hemos desarrollado un estudio muy interesante sobre la producción científica de los diversos institutos de salud. Eso fue incluso antes de que yo llegue al Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Realizamos este estudio, ¿no? Y algo muy interesante es que ya el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja ya mostraba ese crecimiento, ¿no? La línea naranja es el instituto como tal, pero existían otros institutos, otros hospitales como el INEN, que siempre ha tenido esa característica de alza, ¿no? Entonces, quizás sea por los años que ha venido sirviendo el INEN, pero se nota que ha tenido también un crecimiento. Entonces, se están adecuando a ese tipo de políticas, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, es que el Instituto de Breña también ha tenido un crecimiento, pero con bajas, ¿no? Entonces, probablemente no ha sido tan constante como, por ejemplo, del INE y del Instituto de Niños San Borja. Entonces, lo que se espera es que todos crezcan. Todos los institutos tienen que crecer. Esto no es una competencia como tal, sino que todos los institutos catalogados como institutos tienen que tener un crecimiento. Y eso es importante, porque de otra forma, pues, ¿cómo generas evidencia a partir de tus pacientes si es que no estás realizando publicaciones científicas? Eso es muy importante. Entonces, ahí pudimos resaltar un poco sobre la producción científica a nivel de todos los institutos especializados en el Perú, de salud especializados en el Perú. Y algo muy interesante también es que se hizo un estudio bibliométrico ahí con el doctor, bueno, al doctor, por ejemplo, Noé Tamari, yo lo conozco, él es, si mal no recuerdo, ella es pediatra, porque lo recuerdo yo como residente, ahorita ella es pediatra, él hizo su residentado en el Instituto de Breña, y también pues es investigador y seguramente también tuvo esa curiosidad de ver sobre la producción científica del Instituto Nacional de Niños de Breña, ¿no? Entre 2010 y 2019, entre los cuales pues ahí resalta algunos aspectos importantes abajo, ¿no? En la parte de acá abajo se hizo ese estudio del 2010 al 2019, en el cual pues fueron registrados 209 publicaciones, ¿no? Algo muy interesante que nosotros en la mitad de tiempo tenemos más de la mitad, por así decirlo. Por ejemplo, si ellos han obtenido 209 en un periodo de 9 años, lo que hizo el Instituto de San Borja es obtener 128, ¿no? Como les mostré hace un momento, 128. Ajá, 128 publicaciones en un periodo de 9 años. Entonces, eso, por ejemplo, es importante porque es un instituto de reciente creación y que está apostando por la investigación, ¿no? Entonces, son políticas que posiblemente van a cambiar, pero todo va a ser para la mejora, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? El 75% de estos fueron en Open Access, por ejemplo, en contraste con nuestros resultados. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Open Access también, el acceso abierto y 102 de ellos, o sea, más del 80% fue en acceso abierto, ¿no? Que son cifras muy similares, la verdad. No tienen por qué ser muy distintos. Esto es importante porque a veces las revistas piden eh, un pago por Article Processing Charge, que es el pago por Open Access, para que tu artículo esté disponible para todas las personas que deseen leerlo, ¿no? Entonces así el lector ya no paga esos $39 que les decía al inicio, ¿no? Si tú te encuentras un estudio y está restringido que tienes que pagar $39, $45 para que accedas, ya no sucede eso porque el autor ha corrido con esos gastos para que tú puedas leerlo gratuitamente, ¿no? Entonces eso es importante. Y bueno, básicamente ese es el meollo de toda esta problemática de la producción científica. La verdad que ha sido muy satisfactorio poder realizar ese estudio.
Entonces, como conclusiones, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el crecimiento científico del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja ha sido constante en la plataforma Scopus. Ojo que esto tiene sus limitaciones, obviamente, no solamente estamos agarrando Scopus en este caso, no estamos agarrando otras fuentes de base de datos como por ejemplo Cielo, que posiblemente, si es que están empezando en investigación, opten por unas bases de datos un poco más amigables, un poco más flexibles, como lo es Cielo, como lo es EBSCO netamente, ¿no? O como lo son algunos indicadores de Web of Science, como el Emerging Citations, que es la línea emergente de Web of Science. Y bueno, básicamente eso podría ser una de las limitaciones, pero Scopus abarca gran cantidad de publicaciones, entonces creemos nosotros también que es un buen balance, ¿no? Entre la buena calidad y también una buena acogida de las publicaciones. Eh, Entre los tipos de publicaciones pues, predominan los artículos originales y los reportes de caso, y eso es algo muy resaltante, que no les mencioné en los resultados, lamentablemente, pero los reportes de caso han sido básicamente 35% de todas las publicaciones, y eso es algo importante porque este es un instituto especializado, o sea que los casos que tú vas a recibir usualmente destacan por la complejidad de estos mismos o por la dificultad diagnóstica que también puedan presentarse, y esos son dignos de ser reportes de caso. En el futuro, la subunidad de investigación va a realizar unos pequeños videos de capacitación sobre cómo presentar reportes de caso para que todos estén más familiarizados en la forma de reportar estos reportes de caso, valga la redundancia. Eh, lo que sí nos ha llamado bastante la atención de forma negativa es que los investigadores del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja no se desenvuelven tanto como primeros autores o como corresponsales. En la mayoría de casos prefieren ser coautores, o sea, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? O sea, están inmiscuidos en la investigación, pero no adquieren un rol protagónico o un rol de líder para que puedan llevar a cabo esa investigación. Y eso es muy importante. Hay poco financiamiento, nosotros hemos detectado solamente un estudio financiado por la institución, pero es importante que si es que ha sido financiado, declaren que fue financiado, pues, ¿no? En la declaración de financiamiento. Y como recomendación, es necesario aumentar el apoyo a los investigadores, es cierto, y tratar de tener un rol más destacado en los estudios. Esto es importante porque a partir de la comunidad de investigación también tratamos de apoyar a los investigadores para que puedan tener la mayor calidad y rigor científico, pues. La idea no es solamente que se desarrolle el estudio, sino que este estudio tenga calidad adecuada para que sea publicado en una revista posiblemente indexada de Scopus. Y esa es la idea, ¿no? Que tenga una buena calidad. Y ustedes, si es que están escuchando, los trabajadores del instituto o de diversos institutos o diversos hospitales, siempre es recomendable que ustedes tomen el rol protagónico, tomen el rol de líder, lleven, generen una investigación. Claro que todo esto puede conllevar a capacitaciones, a cursos, a que ustedes sean más entrometidos con la parte metodológica, con la parte estadística, pero eso les va a ayudar porque de esa forma resalta que el instituto no solamente colabora, sino también es líder en las investigaciones que pueda sacar más adelante, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al artículo y bueno, un poco de la discusión que se pudo obtener. Quedo atento si es que hay algunas preguntas o si hay algunas curiosidades al respecto. Muchas gracias, doctor Víctor, por su presentación. Dejamos abierto tanto los micros como el chat para las respectivas preguntas. Doctor, parece que hay una pregunta por el chat del grupo. ¿Puede leerla, por favor? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los estudios en la comunidad? Si te refieres a este estudio netamente en la comunidad, este estudio solamente resalta a la comunidad científica. Esto no le va a interesar al público en general, solamente a la comunidad científica y principalmente a los tomadores de decisiones acá en el instituto. Porque si alguien ve este estudio, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo es posible que solamente haya un estudio que ha sido financiado en el instituto si tenemos un concurso de financiamiento, una convocatoria de financiamiento anualmente? Algo se está haciendo mal, entonces cambias las reglas del juego, ¿no? Cambias las reglas del juego para tener una mejor calidad quizás o mejor rigor en el seguimiento de los estudios que van a ser financiados, ¿no? Eh, entonces, esto más que nada es para la toma de decisiones, de la misma forma, ¿no? Si es que hemos visto que no hay un rol protagónico de los investigadores, como lo hemos visto, ¿no? Solamente el 20% de ellos han sido investigadores principales o investigadores corresponsales, hay que motivar y empoderar a los médicos, a los enfermeros, tecnólogos,
etcétera, de profesionales a que ellos mismos desarrollen la investigación y que puedan capacitarse adecuadamente para que puedan tener ese rol protagónico dentro de las investigaciones, ¿no? Ahora, con respecto a e-salud ha tenido una, una situación un poco complicada. Es que esta parte también es un poco más política. Si han visto, Jetsi ha tenido un rol muy importante porque justamente Jetsi es un instituto de evaluación de tecnologías sanitarias e investigación. Su principal rol es la tecnología sanitaria. Y yo sí creo que es uno de los mejores, por no decir el mejor instituto en crear evidencia científica a partir de evidencia previamente publicada. O sea, hacen buenas guías de práctica clínica. Me parecen muy aplicables, muy replicables hacia todo el ámbito peruano. La verdad que tienen un muy bonito flujo de información y aparte que utilizan el sistema GRADE, ¿no? Entonces, eso es lo que resalta IETSI. Y Etsy, por otro lado, también tiene fondos concursables. Y Etsy también tiene ganador, por ejemplo, el premio Kaelin, que hace el Etsy, es a la mejor publicación científica. Entonces, hay muchas formas de motivar. Y Etsy, es que Etsy es de salud netamente, ¿no? Entonces, no hay un premio Minsa, por ejemplo, a la mejor producción científica, no existe. Todos los concursos que se tienen que hacer son interinos, ¿no? Interinos, netamente. El instituto tiene que hacer ese tipo de concursos para que pueda resaltarse toda la investigación. Y bueno, con respecto netamente a la parte de por qué quizás ha tenido un declive Etsy, es justamente por las decisiones políticas que se tuvieron. Cambiar los líderes en ese momento, ¿no? Hacer un ajuste del personal. Han tenido un personal que han ido con una idea y es mejorar la producción científica a nivel de salud, pero luego quitas a personas y colocas a nuevas personas con una mentalidad distinta, hace que todo tu pirámide de trabajo pues cambie, ¿no? A otro rumbo. Entonces, es un poco complicado de responder porque acá afectan muchas cosas, no solamente la parte de querer hacer las cosas, ¿no? Sino también cuál es la ideología de las personas. Básicamente eso. Sí, también leo de Apolo. Espero que haya respondido tu pregunta, estimado Juan Carlos Collavino. Es largo para debatir sobre esto. Hay un alto porcentaje de retracciones, sí, ajá, lo cual habla de que no hubo revisiones estándar. Exacto, hay datos de cuántos. No, no hay ese dato exacto. Sería muy interesante tenerlo, ¿ya? Sería muy interesante tenerlo. El problema es que, nuevamente, tendrías que hacer un análisis documentario. Yo les comento, con el análisis documentario que nosotros hicimos, o sea, se puede hacer solamente con el análisis documentario desde el 2020, 2020, 2021, 2022 y 2023, para ver si es que fue lo del efecto COVID el que hizo que se retracten más estudios, ¿no? Lo malo es que a veces tú no te das cuenta de que un estudio es malo hasta que verdaderamente lo lees. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si alguien no le ha hecho caso a un estudio de COVID, por ejemplo, ¿no? 3 años, y justo viene un curioso y dice, ah, encontré este estudio, lo voy a citar, y lo lee y ve que hay muchos errores, ahí recién se hace la retractación. A veces ni siquiera los mismos editores se dan cuenta. Es alguien, una persona externa que dice, oye, ¿sabes qué? He visto que hay un error acá. Entonces, ahí recién hacen la retractación, ¿no? Entonces, eso es muy complicado de decidir. O sea, eso tiene que ver mucho con que te leas todos los artículos que hayan salido desde el 2020, por ejemplo, es un ejemplo nada más, y que tú puedas ver si es que tiene calidad metodológica, si es que responde a los estándares éticos, si es que tiene algún tipo de mala conducta científica, ¿no? Y es por eso que a veces se retractan. Usualmente no se retractan estudios pues pequeños, ¿no? Por ejemplo, un reporte de caso usualmente no es retractado tanto porque, bueno, aparte del permiso o del consentimiento informado de publicación de los resultados de parte del padre, de la madre, del niño, de la persona a la cual le está haciendo el reporte de caso, pues no hay más, ¿no? A menos que hayas inventado los datos y alguien se haya dado cuenta, ¿no? Imagínate. Ahí puedes retractar los datos, pero es muy, muy poco probable que se detecten el 100% de todos los que deberían retractarse, ¿no? Es muy poco probable. Pero se hizo un análisis de los retractados, ¿ya? Porque pones retraction o erratum o corrigendum entre los campos a field eh, de Scopus y ahí puedes visualizar cuáles fueron retractados, no el mismo Scopus. Entonces, el estudio de Percy Herrera creo que es sobre retractados. Yo les recomiendo que puedan buscarlo. No lo tengo ahorita a la mano, pero yo lo vi hace el año pasado, si mal no recuerdo, salió publicado. Entonces creo que sería muy, muy interesante. Está publicado en Medway, pero no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien. O en Bioethics. No recuerdo muy bien, pero sería muy, muy interesante que lo puedan revisar. Ah, claro, claro que sí, claro que sí tiene que mejorar el bienestar de la comunidad, obviamente, ese es lo ideal, ¿no? Pero es que hay tipos de investigación. Por ejemplo, la investigación documentaria que acabo de presentarles posiblemente no les interese mucho a la comunidad, pero sí a los tomadores de decisiones, como les dije, ¿no? Entonces, a una persona de P
quizás no le interese cuánto produce científicamente, cuánto deja de producir, ¿no? Eso no le va a interesar, sino la calidad de la atención del paciente como tal. Eso es lo que le interesa a una persona que es usuario de un instituto, ¿no? Entonces, hay tipos de investigación, ¿no? Como todo, básica, aplicada, teórica, conocimientos, solamente, por ejemplo, una investigación de laboratorio nada más. Quizás no sea directamente aplicable para la población. Muchos de los ensayos clínicos no son directamente aplicables a la población, pero tratan de formar esos cimientos para que, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo con mis resultados hago que haya más financiamiento para las investigaciones y por tanto yo les puedo pagar a los investigadores para que puedan hacer mejores investigaciones de calidad y por tanto esas horas de investigación que ellos puedan dedicarle ya son pagadas y por tanto puedan separar sus horas de investigación con las horas de asistencial y por tanto sus horas asistenciales ya son exclusivamente asistenciales y no tienen que preocuparse por, ojo, tengo que producir científicamente. Entonces, es una pirámide, ¿no? Y entonces, como ya se dedican netamente a la parte asistencial, son más abocados a lo que tienen que hacer en la parte asistencial, ya no tienen otras preocupaciones. Entonces, son horas protegidas para investigación, horas protegidas para la parte asistencial. Entonces, todo esto es una pirámide, ¿no? Pero es más o menos así como funciona la ciencia. Lamentablemente es un proceso muy largo. Eh, Propiedad intelectual de los estudios que no han contado con financiamiento externo. ¿Se pueden hacer? No, no. Lo de la propiedad intelectual es un poco complicado también, porque la propiedad intelectual, si bien tú como intelectual tienes todo el derecho sobre todo lo que hiciste en el estudio, la propiedad, los derechos de propiedad como tal son ya de la revista. Entonces, eso puede hacer de diversas revistas. Hay diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual, ¿ya? De copyright y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo tú lo puedes difundir? ¿Qué es lo que puedes difundir? Es muy complicado. Pero no hemos analizado eso netamente sobre los derechos de propiedad intelectual con financiamiento externo. No hemos llegado a ese tipo de análisis. Brandon, el amigo Brandon nos pregunta, ¿cómo podemos generar más publicaciones y de buena calidad en el Instituto Nacional de Salud de San Borja, del Niño San Borja? Bueno, es una pregunta más complicada todavía. Creo que desde ese punto de vista, pues, aunque digamos que el dinero no da la felicidad, en este punto creo que el dinero podría resolver un montón de cosas porque tú podrías hacer diversas contrataciones para investigadores, netamente, solamente investigadores. Puedes proteger las horas de investigación del cuerpo de tu personal asistencial. Por ejemplo, si un médico quiere investigar, dale 70 horas para que investigue al mes, 70 horas protegidas, nadie lo toca esas 70 horas. Y las otras 80 horas son netamente para que haga su parte asistencial. Pero entonces, esas 70 horas, ¿quién lo va a cubrir? Para eso tienes que contratar a otro personal, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues netamente con dinero, ¿no? Lamentablemente. Esa es una opción. La otra opción es netamente horas para capacitación. Entonces, tú le brindas a tu personal 5 o 6 horas de capacitación a la semana o al mes, como tú quieras verlo, pero que se capacite en temas de metodología, investigación, reportes de caso, evidencia científica, metodologías, ¿no? Entonces es diverso, hay diversas formas de atacar, pero sí se necesita que no solamente el recurso humano sea comprometido, sino que exista un recurso financiero de por medio, ¿no? Y bueno, creo que eso podría resolver muchas cosas, ¿no? Pero es un poco tema más administrativo, creo yo. Entonces, sí, las diversas universidades, por ejemplo, utilizan este sistema de horas protegidas para la investigación. Incluso el 90% de sus horas protegidas son protegidas para investigación y 10% solamente son horas de dictado de clases, ¿no? Entonces, y le pagan una jornada completa. Entonces, son cosas que se ha visto que sí funcionan y que se podrían aplicar, ¿no? En Estados Unidos, de la misma forma, el 50% de las horas de los médicos, de los enfermeros, de diversos profesionales de salud son protegidas por investigación. Es por eso que Estados Unidos es investigación como cancha, porque tienen horas protegidas por investigación. En cambio, acá en Perú no existe todavía esa cultura. Entonces, no hay mucho financiamiento de por medio para hacer investigación como tal, entonces existen dificultades, ¿no? Básicamente eso podría ser. Muy interesantes las preguntas, la verdad, ¿ah? Cuando se habla de este tipo de cosas, me gusta mucho que hayan ese tipo de preguntas. Muchas gracias.